Bueno, y ahí ya les estoy compartiendo la pantalla. Y aquí vamos a hacer un recuento. Entonces esta vez va a ser un poquitico, todavía seguirá siendo un poco teórico, pero bueno, no hay problema con eso. La idea es que avancemos también en esa parte teórica. Y, bueno, también digamos que la otra semana me pidieron un espacio para una charla que nos van a hacer de bienestar universitario, que tiene que ver con la adicción, cosas como esas. Entonces, la primera hora va a ser una charla, la segunda hora entonces la convertimos en un taller. Entonces, como para que vengan preparados para eso. ¿Listo? Bueno, entonces, en la sesión 2, y aquí reconstruí un poco los objetivos y las preguntas. Perdón, ¿ya están viendo la pantalla? ¿Están viendo las preguntas? Sí, profe. Al lado derecho están las preguntas y al lado izquierdo está la diapositiva. Reuní las preguntas que no les coloqué en la primera sesión para que las tengamos en cuenta en la segunda sesión y pues ya continuaremos con lo que es la tercera sesión. Esto nos va a permitir establecer si estamos logrando los conceptos que queremos tener aprendidos o interiorizados después de ver cada una de las sesiones. Entonces, obviamente, el primer concepto es que es la IoT. Y habíamos hablado de que ahí la IoT es todo ese conjunto de objetos que están, los cuales tienen incorporado hardware, software, capacidades de comunicación, de información entre ellos mismos, con las personas y generando servicios inteligentes. ¿Sí? Entonces, en esencia, eso es lo que es la IoT. Hay varias definiciones de IoT, definiciones desde la más básica de la conexión a la red de Internet, hasta definiciones que van a un Internet ya más inteligente con web semántica. Entonces, por eso hay varias definiciones, pero esa es como la más básica. También vimos algunos videitos que nos decían en dónde estaba la información en un entorno IoT, y habíamos dicho que como la información en ese entorno era hija de la computación ubicua, entonces la información realmente podía estar en cualquier parte. Podría, en la misma IoT, como estamos hablando de que son objetos que tienen esas capacidades, los mismos objetos pueden generar interfaces que necesitan comunicarnos o pueden comunicarse por gestos incluso. No necesariamente estamos hablando de pantallas LED o pantallas LCD que nos manden información o datos, sino que incluso pueden comunicarse por gestos, por sonidos. Hay muchas otras formas de interacción, ¿sí? También en algún momento hablamos en qué consistían los servicios inteligentes, y los servicios inteligentes son los que tienen en cuenta la información del contexto para poder ser inteligentes. Y cuando habíamos hablado del contexto, eso también lo profundizamos en la sesión 3. Cuando habíamos hablado del contexto, habíamos hablado de qué era la capacidad que tenían esos objetos para percibir el dominio o el entorno y el dominio de aplicación de sus servicios, preferencias de las personas o de los objetos a los cuales va a generar esos servicios. Entonces, eso es lo que permite después que los servicios se ajusten de una manera adecuada a los objetivos de los usuarios de ese servicio. También hablamos, habíamos hablado que hablaban que la computación ubicua podría ser dentro de un espacio o podría ser fuera de un espacio, ¿sí? Y si estamos hablando, cuando hablamos que la computación ubicua o la Internet de las cosas que es hija de la computación ubicua puede ser dentro de un espacio, estamos hablando de aplicaciones muy particulares
y de objetos inteligentes que trabajan conjuntamente sobre ese dominio particular. Estamos hablando en hospitales, estamos hablando en domótica, estamos hablando en todo lo que haces inteligentes, industria, ¿sí? Industria específica que la llaman industria 4.0. Y cuando estamos hablando de espacios abiertos, o sea, fuera de entornos o de edificios, entonces ya estamos hablando de que la aplicabilidad y el dominio de aplicación de los objetos puede variar de su dominio. Es decir, podrían ser utilizados para manejar tráfico, podrían ser utilizados para, por ejemplo, una cámara podría ser manejada para vigilar tráfico o controlar tráfico, pero también puede ser utilizada para vigilancia, pero también puede ser utilizada para obtener información en tiempo real del estado ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, fuera de los espacios, los contextos podrían variar mucho y ahí sí se hace muy importante que haya una interoperación fácil de conectarse entre sí y puedan fácilmente compartir sus funcionalidades y servicios. También preguntamos dónde se encontraban dónde están los dispositivos y la respuesta era que los dispositivos, esos dispositivos ya la tendencia es a que desaparezcan, porque los dispositivos como tal dejan de ser el celular, el computador, la tablet, el teléfono, el televisor, ¿sí? Sino que comienzan a desaparecer y los objetos mismos son los que van a generar las interfaces hacia los seres humanos. Entonces, se va a ir perdiendo esa visibilidad de los dispositivos y de la interacción directa con teclados a volverse una interacción más natural, una interacción incluso por gestos, comunicación y de la información que necesita el usuario, del servicio que necesita el usuario, con los objetos en los que se encuentra en ese momento alrededor de él. Entonces, los dispositivos van a ir ocultándose. Eso va a depender de la nanotecnología, cómo evolucione. También después hicimos una diferenciación entre lo que era la web de las cosas. Ya cuando nosotros conectamos esos dispositivos, le conectamos sensores y actuadores, y a esos dispositivos le conectamos una manera de comunicación y a través de algún tipo de protocolo lo conectamos a Internet. Al momento de conectarlo a Internet, podemos decir que es un objeto que ya se encuentra conectado a Internet. Sin embargo, todavía no podemos decir que es un objeto de la web de las cosas, ¿sí? Porque podemos conectarlo a Internet y podemos subir la información, pero no está generando ningún tipo de servicio, ¿sí? Cuando tomamos esa información y sacamos un servicio a partir de esa información o generamos un servicio a partir de lo que podamos hacer con un actuador del objeto, en ese caso ya estamos hablando de un objeto de la web de las cosas, porque en la web ya estamos hablando de servicios, ¿sí? Entonces, en la web de las cosas va la capa de aplicación y la capa de servicios. Y allí en la web de las cosas ya se puede incluso comunicar con servicios de telecomunicaciones, que son servicios diferentes a los servicios web. Los servicios de telecomunicaciones tienen sus propias antenas y su propia arquitectura, y solamente que se hace interoperabilidad con esos servicios para poder hacer, digamos, servicios más completos, ¿sí? Hablamos también de varias tecnologías allí que involucraba la web de las cosas. Entre ellas, entre las principales tecnologías es la de identificación. Entonces, ¿cómo podemos identificar de manera única un objeto? La principal forma de identificación era la tarjeta de red, ¿sí? O las tarjetas de comunicación, pero pues lo de las tarjetas RFID, entonces hay unas tecnologías que nos van a permitir reconocer de manera única, identificar de manera única ese objeto. También dentro de esas tecnologías tenemos que hay dispositivos que más adelante vamos a ver que son gateways, que nos van a permitir
conectar actuadores, conectar sensores y mandar esa información a alguna parte. Y dentro de eso también, en manera general, lo vamos a ver a mayor profundidad hoy, es cómo eso después se conecta con intermediadores que van a permitir solucionar un problema grande de los que hablamos que tenía la Internet de las Cosas, que era la heterogeneidad de este fabricante, con diferentes hardware, con diferentes software. Entonces, la idea es que vamos a tener allí middlewares, ¿sí? Y vamos a tener allí servidores IoT que están enfocados a resolver ese problema de heterogeneidad, con algunas particularidades y algunas diferencias que ellos tienen. También dentro de todas esas tecnologías están los diferentes tipos de sensores, los diferentes tipos de actuadores. Tenemos los protocolos de comunicación, y tenemos la manera en cómo consumir esos servicios y cómo guardar la información. Entonces, en general, esas son las tecnologías que más se van a manejar en esta web de las cosas. Y ya estábamos hablando, desde aquí, ya estábamos hablando de que es un objeto inteligente, lo retomamos en la tercera, perdón, aquí yo estoy equivocado. Esta es la cuarta sesión, ¿cierto? Sí, entonces estamos bien. Esa es la segunda. Entonces, en la tercera retomamos algo que era lo del objeto inteligente. En la web de las cosas, les adelanté que un objeto inteligente, además de tener la capacidad de identificarse de manera única, de tener una capacidad de comunicación, de almacenamiento y de procesamiento, tiene algo adicional y es esa conciencia del contexto que le permite generar servicios inteligentes. Entonces, y que está conectado incluso a otros servicios dentro de la web. Esos son los conceptos más importantes de esta sesión. Aquí profundizamos un poco más en esos conceptos, ¿sí? Profundizamos un poco más en la evolución, por ejemplo, esto fue como lo adicional, en la evolución, que es precisamente la gráfica que nosotros tenemos aquí. Se habla, este autor que es Casaleyo, habla de una evolución normal de los objetos en la cual nosotros nos encontramos como en este punto, como en el cuarto nivel. En el primer nivel es que haya información de todos los objetos digitalizada o relacionada a un objeto. El segundo es que podamos nosotros identificar esos objetos hacia esa información de una manera única, servicios que ellos controlen ciertos procesos de manera automática y después, y lo que estamos en este momento, que ya se ha desarrollado, ya llevamos varios años en esto, es dejar que los objetos comiencen a charlar entre ellos y a generar servicios. Digamos que este es el punto aquí donde está esto en verde, este es el punto donde nos encontramos en el desarrollo natural de la IoT, ¿sí? O de la web de las cosas también. Y aquí es, digamos, que se vuelvan inteligentes. Eso que se vuelvan inteligentes es la confluencia de lo que es la inteligencia artificial con los objetos de la IoT, con la web semántica, con los servicios de la web y con los servicios de telecomunicaciones, y que podamos masificar en un gran ecosistema todos esos objetos y que eso, digamos, sea tan poderoso que incluso algunos futuristas de esta rama hablan de que en el futuro no va a haber en el gobierno quien tome decisiones una persona, sino que van a ser las máquinas las que tomen decisiones. Incluso y otras ideas futuristas hablan de que vamos a tener objetos que se van a volver tan inteligentes que se van a parecer al comportamiento de la vida humana y se van a parecer tanto que van a ganar el estatus de individual, de existir incluso. Hasta esos puntos se está pensando que puede ser el desarrollo futurista de este tipo de este trabajo, donde confluencia absolutamente todas estas tecnologías futuras. Hablábamos también de por qué debemos incorporar semántica,
y precisamente la semántica es lo que nos va a permitir guardar la información de contexto. Entonces, la semántica es cómo guardamos esa información de contexto, después cómo la gestionamos. Acuérdense que la información de contexto es información sobre el entorno, ¿sí? Y información sobre los usuarios. Entonces, cómo almacenamos esa información, cómo la gestionamos y cómo la compartimos. Entonces, para eso es importante y cómo tomamos una decisión. Para eso es importante la parte semántica. Allí dentro de la parte semántica está la parte de guardar conocimiento y de generar algún tipo de... Volvimos a hablar un poco que era un objeto inteligente, ya lo comenté arriba, ¿sí? Hablamos de una medio arquitectura general de la IoT, pero bueno, la idea es que nosotros nos centremos un poco más de la arquitectura en esta otra sesión. En esa arquitectura general estamos hablando de que hay una capa de dispositivos hardware y software, ¿sí? A la siguiente capa es una capa que les permita conectarse a la red, ¿sí? A eso es lo que le llamamos la capa de middleware. Y después cuando se conecta al cloud, entonces ya aparecería una capa de almacenamiento de datos y entonces eso es lo más básico que nosotros podemos hablar de una arquitectura muy general, pero hoy en día existen muchas más arquitecturas y sobre todo arquitecturas orientadas a la parte semántica. Esto del contexto ya lo habíamos hablado, ya lo he repetido varias veces. Esto también se los puede comentar, cuál es la principal diferencia entre la Internet de las cosas y la web de las cosas, cuáles son los retos actuales para crear la IoT. Aunque, pues digamos que habíamos quedado como en estas últimas, creo que no las alcanzamos a responder, creo que alcanzamos a responder hasta la sexta. Y aquí fue donde quedamos. Y en esta sesión, la idea es que podamos dar respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son los principales elementos de la arquitectura LT? Pero ya teniendo en cuenta bien cuáles son los elementos arquitectónicos. ¿Qué se entiende por un ecosistema IoT? ¿Cuáles son los principales pasos para crear una aplicación en la IoT? ¿Cuáles son los principales campos de investigación actuales? Que también aquí los vamos a mirar. Los principales retos que aún persisten y ya habíamos hablado de la principal diferencia, pero bueno, aquí vamos a ver alguna que otra característica adicional de la principal diferencia entre esos dos elementos, lo que es la IoT y la web de las cosas. No sé si de pronto quieran ustedes agregar algo o algún lo que hemos trabajando o alguna duda. ¿Listo? Sí, profe, la verdad el recuento estuvo muy fructífero. Ok, listo. Espero que vayan poniendo atención porque les tengo un cuestionario de media horita. A ver cómo están de conceptos. Pero eso lo ponemos a las 6:30. A las 5:30 ponemos el cuestionario. Entonces, si hay alguna duda, alguna cosa, pues de una vez háganlo para que vayan saliendo de dudas. Profe, es que yo tengo aquí anotado, pero quiero estar segura. La principal diferencia entre IoT y la Web of Things es que la Web of Things tiene un contexto para dar un servicio, ¿verdad? Y la web de las cosas ya estamos hablando de que además de que incluye todo lo que es la IoT, se enfoca fundamentalmente en los servicios inteligentes y para poder proveer servicios inteligentes necesitamos manejar el contexto. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces continuemos con estas diapositivas. Esto ya lo habíamos explicado, que era la parte de la evolución. Entonces,
las principales características... Profe, disculpe, tenía el micrófono silenciado y quería hacerle una pregunta. ¿Cómo puedo entender el contexto como tal dentro de esto que hemos estado hablando? Entender el contexto como tal sería de pronto darte un ejemplo. Ok. Digamos que, vamos a ver, yo tengo por aquí. Voy a darte un ejemplo con una presentación que hice en algún momento. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Abriendo todo menos lo que tengo que abrir. Un momento, ya abro la presentación. Esta la tengo aquí en PowerPoint. Vamos a ver si la encuentro más rápido aquí en PowerPoint. PowerPoint. Abrir recientes. Bueno, esta fue una presentación que hice para una universidad, para la Universidad de Chile, en el marco de un evento que vamos a hacer este año. En el marco de un evento que vamos a hacer este año y, bueno, hicimos una presentación para los chicos de allá. Vamos a mirar este pedacito. Entonces, ¿cómo creamos objetos inteligentes de la Internet de las cosas? ¿Sí? Entonces, miremos esto. Lo primero es pensar en resolver. Yo les había comentado que primero teníamos que pensar en el problema. Aunque, bueno, es válido que tú sepas que hay una tecnología, desarrollaste una tecnología y esa tecnología puede servir para solucionar ¿qué problemas? Eso también es válido. Pero cuando ya sepas que con esa tecnología puedes solucionar un problema en particular, te vas al problema y lo analizas bien para saber si la tecnología realmente puede ser la más adecuada. ¿Sí? Este es un problema que nosotros trabajamos en un proyecto del semillero y es un problema real. Entonces, precisamente aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo mi termo de café, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con el termito de café? Hay veces que está muy caliente, ¿cierto? Hay veces que está muy frío y de pronto, dependiendo de mis propios gustos, a mí me interesaría que estuvieran siempre en la temperatura que me gusta. Entonces, particularmente, y en mi caso, cuando yo apenas hago el café y sí, está demasiado caliente, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo dejo, ¿cierto? Y normalmente, antes del termo, de utilizar el termo, colocaba era un pocillo normal, ¿sí? Y me ponía a trabajar. Después de ponerme a trabajar, me lo iba a tomar o estaba muy frío y yo, se me pasó. Entonces tocaba volver a calentarlo y eso ya se dañó el café, volver a calentarlo, ¿sí? Entonces, y lo otro era que se me olvidara y me lo tomara y estuviera muy caliente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros resolver ese problema? Entonces pensamos, lo podemos resolver con un Smart Termo, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir? Mantener el líquido a temperatura deseada, ¿sí? Electrónica oculta al usuario, o sea, la idea es que el usuario no esté mirando allí directamente, digamos, la interfaz y que tú estés diciendo eleve la temperatura o baje la temperatura, sino que sea muy fácil de interactuar. Las dimensiones y las prestaciones originales del termo deben mantenerse, es decir, si vamos a colocar un termo inteligente dentro de este mismo, la idea sería que la electrónica se pudiera incluir dentro de este sin que le cambiemos el aspecto como tal, de tal manera que pueda colocarse dentro de un morral o pueda colocarse dentro de una basecita que está diseñada para esas dimensiones. Establecer la información del estado del líquido y de la configuración de forma natural, es decir, necesitamos temperatura y necesitamos cuando estamos
hablando precisamente del contexto. Y el contexto va a depender de quién use este término, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber una persona diferente a mí, que de pronto le gusta el café más caliente, ¿sí? A una temperatura más alta, o de pronto otra persona que le gusta tibiecito, ¿sí? Y entonces ahí es donde estamos colocando información del contexto. Estamos colocando información porque estamos adquiriendo información de ese usuario. ¿Dónde vamos a guardar esa información? Es una pregunta que nosotros tenemos que resolver y cómo vamos a gestionar esa información. La otra información del contexto tiene que ver con el entorno, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a tener cuidado con que esto no baje de cierta temperatura, dependiendo de lo que le gusta al usuario, necesitamos entonces capturar la información de cuál es la tendencia, de cómo se va enfriando, y eso va a depender de su entorno, ¿sí? Si está muy frío, ¿sí? Entonces podríamos estar capturando esa información del entorno. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, podemos medir muchas más cosas, como por ejemplo de la calidad del café después de cierto tiempo de estar preparado, pues ya va a perder ciertas propiedades, pues entonces ahí podemos ver ese tipo de cosas. Y toda esa información tiene que ver con contexto, porque si lo que esto no contuviera fuera café, sino contuviera té, o en vez de tener café debería tener una bebida fría, entonces las propiedades y la calidad pueden ser diferentes. Esa es otra información de contexto. Voy a aprovechar para adelantarme y mostrarles cómo crear una aplicación inteligente con estas diapositivas que están un poquitico más actualizadas que las que les estoy mostrando. Y la otra es que sea durable, resistente y económico, ¿sí? Entonces, lo siguiente, después de establecer esos requisitos, es que nosotros, digamos, hagamos una exploración de las soluciones existentes, porque pues la idea no es volver a hacer algo que ya está hecho, ¿sí? Entonces nos encontramos con que sí, ya se había hecho un termo inteligente que se llama Jacob 365 Smart Mug, y que le podías ajustar la temperatura como quisieras. Y mira la interfaz por los colores, además no pierde la forma, se puede llevar en un bolso, se puede llevar en la bicicleta, le puedes colocar bebidas frías o leches, ¿sí? Incluso sirve para calentar o para enfriar. Ok, entonces, en ese punto, vamos a adelantarlo un poquitico. Puede servir para cargar o él mismo puede servir de como... Son otras prestaciones, prestaciones adicionales. Entonces, en ese punto dijimos, no, pues entonces ya no hagamos el proyecto, ¿sí? Si ya está hecho, ¿por qué vamos a hacer ese proyecto? Y aquí mostraba un poco todo lo que tenía ese termo, mostraba que tenía una placa diseñada por ellos mismos, con una patente de microprocesadores que permiten calentar y enfriar, ¿sí? Y con comunicación Bluetooth, obviamente, para mandar la información hacia el celular, y un mecanismo de flujo de aire que le permita calentar o enfriar precisamente el líquido que se encuentre allí, ¿sí? Y dense cuenta que no solamente cuando uno está creando objetos inteligentes estamos hablando de solamente la electrónica. Miren que aquí estamos hablando tanto de la electrónica como de los propios servicios que nosotros vamos a colocar, ¿sí? Estamos hablando incluso de mantener el diseño y de hacer un diseño adecuado que mantenga ciertos requerimientos, ¿sí? Entonces, allí confluencian incluso varias disciplinas, porque allí tendríamos digamos, algunos profesionales que tengan conocimiento sobre diseño de producto, ¿cierto? Entonces, digamos que hacer un producto de este tipo pues requiere tener varias disciplinas, varias personas trabajando allí y requiere tener en cuenta todos estos elementos. Bueno, entonces dijimos, bueno, hagamos otra opción.
entonces busquemos otra opción, ya no simplemente sería como mantener caliente, líquido, ¿sí? Sino cambiar el enfoque. Entonces, cambiar el enfoque podría ser usar unas tecnologías mejores o un hardware mejor, de pronto una visualización mejor, la visualización que tenía el término era un LED donde mostraba rojo o mostraba azul, dependiendo si quería mostrar calor o que quería mostrar que estaba frío, ¿sí? También es posible hacer un hack al termo para reutilizar sus servicios y de pronto adaptarlo a nuevos y mejores servicios. Entonces, esa es otra opción dentro de la Internet de las Cosas. La otra opción es que uno pueda hacer un hacking a las cosas o a los objetos que nosotros ya tenemos y colocarles mejores prestaciones. Entonces, de todas esas opciones, dijimos, bueno, entonces colocámosle más bien una interfaz más bonita. Entonces, para hacerle una interfaz más bonita, vamos a hacerlo con realidad aumentada. Entonces, se decidió hacer algo que fuera adicional y que fuera con realidad aumentada. De todas maneras, el proyecto de hacer el termo sí se hizo, ¿sí? Es decir, se tomó un objeto como un termo, por ese objeto. Listo, entonces, ¿qué necesitamos para conectarlo a Internet? ¿Cierto? Estamos en la primera capa. Tenemos el objeto y vamos a primero conectarlo a Internet. Aquí hago un pegue con lo que estábamos mirando en la parte histórica. En la parte histórica habíamos visto que Alan Turing en 1950, en su artículo de Computing, Machinery and Intelligence, dijo, lo mejor es proporcionar a la máquina con los mejores órganos de los sentidos. Cuando está hablando de la máquina, en nuestro caso, que ya la máquina pierde su valor como un objeto como tal, entonces viene el objeto con sus procesadores o con sus dispositivos de manera oculta, ¿cierto? Los mejores órganos de los sentidos, eso quiere decir que lo tenemos que dotar con sensores que el dinero pueda comprar, o sea, es decir, la tecnología más avanzada del momento, y luego enseñar a entender y hablar inglés. A eso se le llama algoritmos de machine learning o algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, que son los algoritmos que nosotros podríamos utilizar para que el termo tenga inteligente. Si estamos diciendo que pueda hablar inglés o hablar español, ¿sí? Pues necesitaremos algunos actuadores. En ese caso necesitaríamos un parlante para permitir interactuar y un micrófono, que sería un sensor, y un parlante, que sería un actuador para poder hablar con el dispositivo. Utilizando pues los algoritmos del lenguaje natural, ¿sí? Y obviamente pues almacenando los datos, mirando qué datos se deben almacenar de manera local y qué datos se deberían almacenar entonces en el cloud. ¿Sí? Entonces, esto es lo que necesitamos nosotros, pensar primero cómo vamos a integrar este objeto para entonces en un objeto inteligente. Bueno, ¿qué se hizo? Pues se hizo un primer prototipo. Digamos que hay varias, digamos, metodologías, pero que no están formalizadas, sino más bien son metodologías que diferentes empresas y diferentes grupos de investigación pues trabajan, pero en general la metodología es una metodología más que todo basada en la parte de prototipado rápido, revisión de funcionalidades, volver a prototipar dependiendo si la funcionalidad funcionando correctamente, volver a revisar su funcionamiento y volver a hacer tantos ciclos como sea necesario. Después de tener ese prototipado rápido y de tener todo ese, lo vemos nosotros aquí, que aquí está digamos que el hardware por fuera, obviamente eso no tiene que ver con la IoT porque pues no debería verse todo eso, ¿cierto? Pero eso nos permite hacer la prueba de concepto, o sea, probar de que podemos hacer ese hacking de ese termo y podemos sacar la información de la temperatura. Y después de eso, después de que logremos de que está funcionando, pues sí lo podemos ya tratar de mirar cómo lo sea visible, ¿sí?
En ese prototipado, obviamente, hay que seleccionar el entorno de desarrollo, hay que seleccionar correctamente los sensores. En este caso lo hicieron, pues, es como era una prueba de concepto, obviamente, este no es el mejor sensor, es un sensor de proximidad, y obviamente si llega a moverse el líquido que está dentro se va a mojar y posiblemente se vaya a dañar, ¿sí? Lo mejor sería utilizar de pronto un sensor, digamos que esos son como un palito, no sé cuál es el nombre, pero es como ya por conductibilidad, que cambia cuando tiene ya el líquido en contacto, ¿sí? Y eso puede no ser visible necesariamente. Probar las funcionalidades, calibrar los sensores, seleccionar y conectar actuadores. Esta calibración es importante de los sensores. Esa calibración es un proceso que se tiene que hacer a prueba y error hasta que los sensores estén midiendo realmente lo que se quiere medir. Verificar las funcionalidades de los sensores versus los actuadores. Desarrollo después de los servicios. Entonces, recuerden que cuando nosotros creamos el objeto y le colocamos la electrónica y le colocamos una manera de subir la información a manera local o ya sea sobre el Internet, tenemos el objeto conectado a Internet, pero todavía no es un objeto de la web de las cosas. Cuando entramos al punto de empezar a desarrollar un servicio que utiliza los servicios web, perdón, los servicios, no necesariamente los servicios web, que utiliza lo que existe en la web, entonces ya estaríamos empezando a desarrollar lo que es un objeto para la web de las cosas. Y que allí es donde va a quedar almacenada la información de contexto de la que estabas preguntando. Entonces, seleccionar el canal de comunicación, de seguridad de datos, o sea, de comunicación y la parte de seguridad, tanto para la red Wi-Fi, por ser Bluetooth, la que vayamos a utilizar, protocolo de comunicación de datos. Los que más se utilizan son MQTT, CoAP o un API a través de un medio, cuál es el servidor IoT para subir la información, definir las interfaces y las mecánicas de interacción. Esto es importante, saber cómo nos vamos a comunicar con el objeto, la comunicación machine to human. En este caso, nosotros decidimos que fuera por realidad aumentada, posiblemente con programación en lenguaje natural. Aquí se hizo solamente la parte de realidad aumentada o de pronto algún sonido. Evaluar los requisitos del usuario, qué algoritmos de machine learning deberíamos introducir ya en este desarrollo que interactúe con estos dispositivos para generar el comportamiento inteligente. Y termina la iteración igual. Entonces, desarrollar una funcionalidad específica, hacer toda esta vuelta, desarrollar otra funcionalidad, hacer esta vuelta hasta que termine todas las funcionalidades y se pueda abrir el desarrollo del dispositivo. O se pueda desplegar ya, o se pueda dar inicio a un mejor diseño. Bueno, hasta ahí es, esto ya tiene que ver es cómo lo convierto en un producto viable para el mercado, y eso ya es especie de análisis de negocio, que eso pues es otro cuento allí un poquito diferente. Pero digamos, bueno, la parte del contexto, como ya te comenté, la parte del contexto entonces viene en esa información, de cómo se guardaría esa información para poderla gestionar y para que cuando el usuario vaya a tomar, hay una forma de identificar, que tendría que identificar cuál es el usuario. Eso se puede hacer, digamos que el usuario también tenga su propia etiqueta RFID, ¿sí? Entonces, el usuario al momento de acercarse y tocar el termo, él podría tener de pronto una manilla, ¿sí? Y el termo tener un lector de RFID, y él cuando agarra el termo, entonces el termo se conecta o energiza la manilla le manda el identificador, el termo manda el identificador a la nube y le dice, es Miguel. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la preferencia de temperatura de Miguel? Es esta. Listo. Entonces, él comienza a ajustar y a configurar el servicio de acuerdo a Miguel. Pero si llega otra persona que también de pronto usa el termo, pues, obviamente los términos son muy personales,
digamos que se comparte con María, entonces llega María, toma el termo y lo identifica, ¿sí? Y María de pronto no le gusta una bebida caliente, sino una bebida fría y le gusta una temperatura diferente y esa información la capta inmediatamente el termo, ¿sí? Obviamente tiene que haber una forma de capturar esa información inicial, guardarla para que después, posteriormente, el termo pueda ejecutar el servicio de manera inteligente y eso es utilizar la información de contexto. No sé si te he dado respuesta a lo que preguntaste y aproveché para adelantar el tema de cómo crear esos objetos inteligentes. Sí, profe, para mí ya quedó contestada la pregunta. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Si hay más preguntas, ya saben que me las pueden hacer en cualquier momento. La idea es que a medida que pues, se hacen las preguntas y todo, pues vamos adaptando lo que les voy presentando, para que no sea una cosa así como muy lineal. Bueno, entonces ya habíamos hablado de estas características, pero estas características no estamos hablando de las características de un Smart Thing desde el punto de vista de lo que hace un Smart Thing, o sea que había identidad, pudiera tener mecanismos de comunicación, de almacenamiento y de procesamiento, sino estamos hablando de no solamente de un objeto inteligente, sino estamos hablando de un objeto inteligente, sino de un objeto inteligente que podríamos llamarlo, algunos lo llamamos, yo lo llamo objeto inteligente semántico, ¿sí? O sea, y cuando le digo semántico es porque guarda información del contexto y guarda información que le va a permitir generar una interoperabilidad con otros objetos. Entonces, ese objeto, aparte de tener una entidad electrónica, también puede detectar los cambios físicos a su alrededor y aquí es donde viene parte de lo que es la información semántica. Es capaz de almacenar datos sobre sí mismo. De alguna manera sería que de pronto tú como usuario llegaras y tomaras el termo y tú le dijeras, bueno, ¿yo qué puedo hacer con usted? Digamos que tuviera una interfaz de lenguaje natural, entonces el termo le dijera, bueno, conmigo puedes mantener una temperatura a tu gusto, ya puede ser caliente o ya puede ser fría. Listo. Tomo otro termo y otro termo me dice, no, yo solamente para caliente. Listo. ¿Sí? Y no solamente estamos hablando de información para que un usuario sepa qué servicios puede utilizar, sino que llega otro objeto y ese otro objeto pueda preguntarle a el termo, ¿sí? Por ejemplo, el celular, ¿sí? Que le pudiera preguntar al termo a qué temperatura se encuentra, ¿sí? O que si le puede dar el servicio de temperatura y el termo le dice, sí, yo proveo ese servicio y cuando él le consulta por la temperatura, él le manda la temperatura y el celular genera un servicio como un mensaje de voz o un mensaje de texto o una animación en el celular mostrándole la temperatura del termo. Entonces, estaría generando información que permite comunicar también a los dos objetos. Y precisamente eso que les estoy comentando, que permita trabajar conjuntamente para crear nuevos servicios. Estos objetos pueden irse interrelacionando para ir generando entornos más complejos y entornos más grandes de interacción. Lo más básico, eso lo podemos ver nosotros como una pirámide. Lo más básico serían los Smart Objects, ¿sí? Estos Smart Objects o los objetos inteligentes, estamos hablando, en el ejemplo que tenemos aquí, ahí podemos nosotros ver como una píldora, ¿cierto? Ahí vemos como una píldora, ¿sí? Eso es un Smart Object, ¿sí? Donde ese objeto inteligente oculta toda su electrónica y genera un servicio muy específico para la persona, ¿sí? El celular hoy en día se considera como un objeto, como un objeto inteligente también, porque tiene muchos sensores, muchos actuadores también, y podemos nosotros hacer incluso ciertos servicios, muchos servicios y hasta llamar, porque ya hacer llamadas telefónicas es el adicional de todo lo que es capaz de hacer un objeto inteligente. Ahora, estos son los objetos inteligentes. Ahora, a más arriba de eso, hay algo que llamamos los productos inteligentes, ¿sí?
Y los objetos inteligentes tienen una función muy particular, muy bien definida, ¿sí? Y los productos inteligentes además tienen unos servicios que pueden estar interconectados con otros objetos, ¿sí? Y que pueden ser de propósito un poquito más general. El mayor producto inteligente que hoy en día pues está tratando de trabajar son los asistentes. Los asistentes como por ejemplo Alexa, que es donde nosotros presionamos o le decimos hola Alexa o Siri o bueno, como la queramos llamar, ¿sí? Y podamos interactuar con los servicios que ella provee. Vamos a ir a un nivel un poco más amplio que son los ambientes inteligentes, como la agricultura inteligente, como la domótica, donde vamos a tener una serie de objetos y de productos inteligentes, smart objects, y de productos inteligentes interactuando entre sí. Podríamos subir un poco más y podríamos ya tener a las smart cities. Esas smart cities ya van a permitir conectar incluso edificios o van a conectar servicios generales en la ciudad, incluso con objetos que están dentro de esos edificios. Y finalmente estamos hablando del Smart World, que es como la meta final del desarrollo de este campo, y es que ojalá pudiéramos conseguir un mundo sabio, ¿sí? O un mundo que pueda todas las cosas cooperar para solucionar los problemas o para hacer mejores servicios. Entonces, esa es como la parte evolutiva de los objetos inteligentes. Bueno, esto ya se los conté. Bueno, a ver, las preguntas que debemos resolver en esta sesión. ¿En qué consiste cuando estamos hablando de ecosistemas del Internet de las cosas? Estamos hablando de que nosotros tengamos conciencia de con qué y con quién puedo trabajar o puedo desarrollar mis objetos inteligentes. Entonces, en ese ecosistema hay como ciertos niveles, o sea, en ese ecosistema se encuentran las empresas, todos los fabricantes, ¿sí? Se encuentran los fabricantes de dispositivos, de sensores, de actuadores, se encuentran las empresas que ofrecen servicios cloud, con todos los posibles servicios cloud, se encuentran las organizaciones que desarrollan estándares, ¿sí? Para que pueda haber interoperabilidad semántica con todos los objetos que se van creando. Obviamente, si no tenemos alguna manera de cómo interoperar, esta línea no se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí están trabajando los objetos aislados, ¿sí? Aquí siguen trabajando aislados, pero aquí ya estamos hablando que hay una conectividad, al menos entre los mismos objetos de un mismo entorno. Esto aquí funciona bien cuando lo estamos haciendo con objetos de una misma empresa, pero si ponemos objetos de diferentes empresas en Home Automation y utilizamos objetos de diferentes empresas, vamos a tener problemas de interacción y interoperabilidad. Lo mismo en la agricultura de precisión. Y aquí sí que necesitamos que haya interoperabilidad semántica. Aquí sí necesitamos, la interoperabilidad semántica consiste en la capacidad que tienen los objetos para comunicar la información con cualquier otro objeto independientemente, información y servicios, independientemente del hardware y del software y del protocolo o mecanismo de comunicación. Esa es la interoperabilidad semántica. Y entonces vemos el problema de interoperabilidad semántica, pues no podríamos llegar a esa evolución. Entonces, aquí en ese ecosistema, nosotros tenemos también las organizaciones que están trabajando sobre esos estándares. La idea es que si nosotros vamos a desarrollar objetos inteligentes o objetos hacia el Internet de las cosas o web de las cosas, nosotros tengamos en cuenta qué estándares existen para nosotros no tener que inventarnos un estándar. Es decir, de allí, por ejemplo, la Open Geospatial Consortium, ¿sí? Y la Open Geospatial Consortium, y la otra es, no la veo, bueno,
Hay otra aquí está la Open Geospatial Consortium, y no recuerdo ahorita el nombre. Hay otra que estuvimos mirando. Nos proveen un mecanismo de cómo representar los datos de la información de sí mismo de los objetos. La W3C maneja también otra información sobre eso con las ontologías. Entonces, si nosotros comenzamos a desarrollar nuestro propio mecanismo de representación y hacemos nuestro propio mecanismo de representación, pues cuando nosotros queramos que nuestro objeto vaya a interoperar con otro objeto de otra empresa que sí está utilizando, no se van a... O sea, la posibilidad de que yo incluya desde el principio esos estándares o esos elementos va a darle la posibilidad que mi objeto entre a ser parte del ecosistema. O sea, que sea un individuo de ese mundo o de ese entorno de objetos interactuantes y que pueda comunicarse con nosotros. Y también vamos a tener empresas que están trabajando sobre la parte de los nuevos negocios o los nuevos emprendimientos o los nuevos negocios que están apareciendo a partir de estas tecnologías. Entonces, con respecto a la parte del servicio, ¿sí? Se ha dividido ese gran ecosistema por un lado, lo que es el manejo del contexto, por otro lado, cómo se va a hacer la interacción entre los diferentes objetos, hardware y software, por otro lado, la adquisición de datos, dónde lo vamos a guardar, o sea, todo lo que es la gestión de datos. Por otro lado, el análisis o los algoritmos de inteligencia computacional para poder hacer un análisis de los datos. Y finalmente, cómo integrarlos con los procesos existentes, cómo integrarlos con los procesos que nosotros tenemos en este momento o con los otros servicios que nosotros tenemos actualmente en la sociedad, y al hacer esa integración, hacer mejores servicios, ¿sí? Servicios más ajustados a las necesidades de los usuarios. Entonces, en este nivel de contexto, aquí en este nivel tenemos son precisamente los elementos, digamos, cuáles serían el contexto. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando de el entorno, o estamos hablando del objeto o el gran objeto sobre el cual estamos generando ese objeto inteligente. Entonces, aquí estamos hablando que puede ser domótica, aquí estamos hablando que puede ser smart buildings, smart farm, acueductos inteligentes, en industria y en ecosistemas, en environment, ¿sí? Entonces, en transporte, en salud, en health. Entonces, ese podría ser, digamos, el recurso sobre el cual nosotros queremos generar objetos inteligentes. Entonces, ahí hay un gran mercado. Y el mercado en este momento está situado más sobre home, sobre health, sobre building también, ¿sí? Y la parte de salud en la parte de los wearables, es donde más está concentrado el mercado. Y se está haciendo bastantes trabajos en la parte de agricultura. Ahora, para manejar esa información del contexto, necesitamos tener unos estándares que ya les expliqué para qué sirven esos estándares. Esos estándares sirven para que después nosotros podamos guardar esa información, después podamos nosotros compartirla. Entonces, hay varios consorcios que trabajan en eso. Entonces, si nosotros queremos saber cuáles son los estándares que ellos han generado y que miramos nos pueden servir para cualquiera de estos recursos, tenemos que mirar qué es lo que propone la IEEE, qué es lo que propone IPSO, qué es lo que propone la IETF, qué es lo que propone ISO. Todos han desarrollado estándares sobre la web de las cosas, sobre el Internet y la web de las cosas. Y tomar uno de esos estándares para poder almacenar o guardar el contexto. En específico, nosotros hemos trabajado sobre todo con los estándares de representación para metadatos que ha propuesto la O, y los estándares que ha propuesto la W3C para la parte de gestión del conocimiento, que eso lo hacemos con ontologías. Ahora, en la parte de interacción, pues estamos hablando de todas las, digamos, los objetos, los contextos en los cuales, o los entornos en los cuales vamos a generar
comunicación entre los diferentes, entre estos recursos, ¿sí? Entre estos recursos y entre los objetos, ¿sí? Entonces, allí es cómo vamos a embeber esos dispositivos, ¿sí? Qué tan visibles van a ser. Entonces, por eso tenemos aquí esta doble flechita aquí, ¿sí? Y es como, como lo que está aquí, que son los device components, que son los dispositivos como tal, y todo esto que nosotros tenemos aquí son los diferentes fabricantes que están trabajando, construyendo hardware para eso, y cómo esos fabricantes nos permiten colocar, ya sea de una manera inmersiva, ¿sí? O adicionar estos objetos. Entonces, esa es la parte de interacción, y estas son todas las industrias que están trabajando alrededor de eso. ¿Sí? Después, obviamente, necesitamos que cuando ya le hemos colocado esos objetos, y esos objetos ya están sobre los recursos y estamos capturando información del contexto, entonces dentro del ecosistema es quiénes nos guardan o nos gestionan los datos, ¿sí? Entonces, Profe, qué pena, una pregunta. ¿Podría volver a explicar lo de interacciones que no me quedó muy claro? Gracias. ¿aquí esta parte? Sí, profe. Ok, en esa parte de interacción habla de la interacción que hay entre la casa inteligente, perdón, y los dispositivos que yo voy a tomar de algún fabricante para colocarlos dentro de esa casa. ¿Sí? Entonces, que voy a utilizar una cámara de alta definición, y que esa cámara me va a permitir capturar información de cierta área de la casa. Que voy a utilizar, por ejemplo, podría ser, lo que pasa es que normalmente se hace desde un solo fabricante, pero podría ser que voy a tomar otro sensor de otro fabricante, y esos van a ser los sensores de las puertas o de las ventanas. Si las puertas están abiertas, que voy a tomar otro fabricante, y con eso voy a manejar toda la parte de energía, toda la parte energética. Entonces, lo voy a incluir a la casa. Entonces, esa parte de interacción está relacionada en cuanto a todos los mecanismos, ya digamos que son los dispositivos, y la forma en cómo voy a dotar de esos dispositivos mi recurso. ¿Sí? Esa es la parte que... Esta interacción es una interacción diferente a la interacción entre objetos inteligentes y a la interacción entre objeto y persona. Es diferente. Esta interacción dentro del ecosistema se refiere a cómo vamos a poner a trabajar esos dispositivos sobre el recurso que yo quiero, o sobre la cosa a la cual yo quiero colocarle esos dispositivos para sacar información o para actuar sobre ello. No sé si quedó más claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, una vez que ya estamos en ese ecosistema, ¿sí? Recuerden cuando les dije que el ecosistema es qué y quiénes están trabajando en eso, ¿sí? Y es importante tener esa percepción para nosotros, cuando estemos desarrollando, saber cómo lo vamos a trabajar. En ese ecosistema, entonces nos vamos a tener aquí sensores y actuadores, vamos a tener componentes fundamentales principales, vamos a tener cierto software, vamos a definir una manera de conectarnos, ya sea por Wi-Fi, por wireless, por MiFi, no sé, por conexión directa, o diferentes gateways, ¿sí? Entonces, esto de aquí nos va a mostrar es cómo vamos a conectar ya los datos que estamos sacando de estos recursos, ¿cierto? Y ahí, ¿quién está trabajando? Esto también tiene que ver con hardware y software. Generalmente todos estos fabricantes que tenemos aquí en Device Components nos ofrecen eso. Y aquí, para gestionar los datos, aquí tenemos a diferentes empresas que están trabajando sobre cómo capturar esa información, cómo guardar esa información, ¿sí? Y cómo trabajar con esa información. Entonces, aquí tenemos servidores IoT y tenemos empresas que están trabajando o que desarrollan servidores para poder guardar esa información. Entonces, quiere decir que aquí ya lo que nos va a llegar es sobre la web. Aquí realmente
lo que estamos diciendo es que ya tendremos esa información que llega sobre la web. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente con estos datos? Pues analizarlos. O sea, la idea es aplicarles algún tipo de análisis sobre esos datos, porque no es tan interesante el dato raw, o sea, el dato suelto. No es tan interesante que tú digas temperatura 20 grados centígrados, temperatura 10 grados centígrados. Es más interesante saber si de pronto va a llover o va a bajar la temperatura en los próximos días o si va a subir la temperatura en los próximos días. Y ahí utilizamos algún tipo de algoritmos de inteligencia artificial. Pueden ser algoritmos que estén en el edge. Miren que aquí aparece este concepto de lo que es el edge. Entonces, cuando estamos hablando del edge, estamos hablando de que la inteligencia o el procesamiento de los datos está en el mismo componente. El propio componente está incluyendo algún tipo de inteligencia. Ustedes hace unos meses, Apple habló de que desarrolló un procesador propio, el M1, y dice que ese procesador tiene la capacidad de red neural, o sea que él desarrolla algún tipo de red neural dentro del mismo procesador, ¿sí? Y que tiene un hardware también allí en el mismo procesador va rápido los procesos que corre el sistema operativo de Mac. O sea, está diseñado el procesador para que él genere algún tipo de procesamiento inteligente con los datos. Y a eso es lo que se le llama el procesamiento en el edge. Entonces, donde se hace allí mismo. Ahora, para no ir a un procesador, podríamos hablar de una cámara inteligente. Digamos que la misma cámara tenga la capacidad de identificar un rostro y hacer el seguimiento de un rostro. Entonces, está haciendo el trabajo allí mismo en el edge, ¿sí? Incluso hoy en día hay unas diferenciaciones también. Ahí hablan también del fog. El fog, el edge es en el borde. El fog estamos hablando que es en la niebla. Y ese de la niebla, digamos que ya estamos hablando de equipos que local, más capacidad de procesamiento. Eso se le llama el fog. Y ya cuando el procesamiento se va a la nube, ¿sí? Ya cuando el procesamiento lo mandamos a la nube, entonces ahí sí le llamamos cloud, ¿sí? Y eso, digamos que es lo que en este momento se ha estado trabajando con esta parte con IoT. Y por ejemplo, aquí no tengo cómo mostrar si yo tengo aquí como así, aquí tengo una lupa. Pluma, flecha, color. ¿Qué dice? Yo por aquí había visto una lupa. Bueno, vamos a ver si aquí. Bueno, miren que aquí hay uno, este de aquí. Este que tenemos nosotros aquí, ese se llama Everything, ¿sí? Y este Everything es un servidor IoT. Es un servidor a los cuales nosotros podemos conectar lo que tenemos aquí y, qué pena, lo pasé. Que podemos conectar lo que tenemos aquí y su información. Entonces aquí comienzan a aparecer plataformas cloud. Mire que esto que tenemos nosotros aquí son unas plataformas cloud que nos van a permitir hacer soporte de todos estos niveles, ¿sí? Estas plataformas me están permitiendo hacer soporte de estos niveles. Y tenemos otras plataformas que me van a permitir utilizar algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a Amazon, que también es plataforma, pero también tiene algoritmos de inteligencia artificial. En esta parte aparece Amazon, ¿sí? Y ahí es donde, con el AWS, y ese es el que nosotros pues tenemos allí como recurso y vamos a hacer algunos talleres con Amazon para poder mirar cómo podemos guardar esa información de esos datos y cómo de pronto aplicar algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial. También está TeamSpeak, que es otra plataforma cloud que nosotros podemos utilizar. ¿Y cuáles son las empresas que están trabajando sobre eso? Las que están acá. Una vez resuelto eso,
para nosotros poder crear el Internet, hoy en día ya no lo están llamando Internet de las cosas, sino lo están llamando Internet del todo, Internet of Everything, ¿sí? Lo llaman así es porque es combinar las personas, los objetos inteligentes y los procesos. Entonces, en ese nivel donde ya llegamos a la parte de negocios, allá ya se le está llamando Internet del todo, porque entonces comenzamos a combinar esos datos de los objetos con las personas y con los procesos o con los servicios que ya existen. Entonces, este es el nivel del negocio. Ese es el nivel del negocio, y allí pues hay algunas empresas que están trabajando ya sobre esa parte de negocio, que son las que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Y que tienen que ver con servicio al cliente, ¿sí? Que tienen que ver con la parte de plataformas de pago, las tarjetas que nosotros ya estamos empezando a utilizar aquí en Colombia, que podemos hacer un pago wireless, los celulares inteligentes, que ya también incluso tienen sistema de pago, pero bueno, faltan bancos que actualicen a ese nivel de negocio y que puedan reutilizar esa infraestructura. El blockchain, que se está hablando mucho hoy en día, se está hablando mucho del blockchain, sobre todo por la parte de seguridad, ¿sí? Entonces, para brindar seguridad a la información. Entonces, en esta parte es donde ya se convierte todo esto en plata, donde esto se convierte en un negocio, ¿sí? Aquí es donde ya tenemos empresas que nos permiten convertir nuestra idea en algo productivo, ¿sí? Y dentro de todo este ecosistema, pues debemos tener en cuenta que aquí, en esta parte inferior, hay unas regulaciones, ¿cierto? Y ahí están demorados un poco los gobiernos en hacer esas regulaciones, ¿sí? Porque tiene que ver con la parte jurídica, que tiene que ver con la parte de que los objetos, miremoslo así, por ejemplo, en el mercado de los drones, ¿sí? Que ya casi hay empresas como FedEx que ya casi van a empezar a mandarnos los paquetes con drones. Bueno, eso lo van a hacer primero en Estados Unidos, de pronto aquí ya se demoran unos añitos más. Pero ustedes se imaginan cuando todas las empresas ya tengan esa tecnología completamente desarrollada. Entonces, el espacio, ese aire, ¿a qué altura deben volar los drones? ¿Por dónde pueden pasar? ¿Qué información pueden capturar en su vuelo? ¿Sí? Eso no está regulado, ¿sí? Así como se hizo una regulación para las bandas de transmisión del Wi-Fi y de las ondas de radio, también se tiene que hacer una regulación para estas nuevas tecnologías. Entonces, esas regulaciones se tienen que hacer en todo el nivel. Por eso aparece aquí transversal, ¿sí? El desarrollo más importante que se necesita, que es la parte de privacidad. En esa parte de privacidad, como estamos hablando de información sensible, información que estamos recolectando incluso de las personas, aquí un asset que no está aquí, pues es incluso las mismas personas que cargan con wearables, ¿sí? Información de las personas, información de su casa, información de su trabajo. ¿Cómo vamos a guardar? ¿Cómo vamos a manejar esa seguridad? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Sí? Y obviamente, ¿qué seguridad vamos a nosotros a tener allí? ¿Sí? Y cómo va a ser la repartición de todo ese desarrollo o el ecosistema de negocios, tanto relaciones horizontales como relaciones verticales que se pueden ir haciendo. Entonces, todo esto es lo que se conoce como el ecosistema, ¿sí? Y esto es importante conocerlo al momento de querer desarrollar dispositivos que posteriormente uno quiera volverlos incluso un emprendimiento o un negocio, tener en cuenta todos estos elementos para no reinventar ruedas y para evitar tropezarse con cosas, ¿sí? Desarrollar de pronto cosas que tienen algún tipo de regulación y que ya no se puede hacer, entonces evitar eso, o desarrollar cosas que ya están desarrolladas por otros y que es simplemente reutilizarlo o comprarlo o hacer una alianza estratégica. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. Gracias. La arquitectura general.
Esta es una arquitectura que la tomé de un sitio web que se llama Exhibit, un sitio web que ofrece servicios para IoT, pero que está basado sobre Microsoft. Pero entonces van a ver allí algunas cosas de Microsoft. Sin embargo, se ve una arquitectura lo que es lo más general. Entonces, lo más general que tenemos en una arquitectura son las capas del dispositivo, la capa de comunicación, la capa de servicios cloud y luego la capa de aplicaciones. Y si ustedes se dan cuenta, se parece mucho a lo que vimos aquí de lo que es el ecosistema, ¿sí? Porque es obvio hacia dónde queremos nosotros ir también. Entonces, es también la capa de los objetos, pero la capa de los objetos que está aquí debe tener en cuenta el contexto y cómo lo vas a pegar a ese dispositivo. Entonces, todo eso está aquí. ¿Con qué vas a hacer la comunicación? ¿Con qué servicios te vas a conectar? Y al final, ¿cuál es la parte del negocio? ¿Cuáles son las aplicaciones que se van a desarrollar? Entonces, esto lo hace uno en general y después uno revisa el ecosistema y con eso uno puede establecer pues mejor qué va a utilizar allí, ¿sí? La capa de dispositivo como tal, pues obviamente estamos hablando de lo que es el hardware, ¿sí? Del dispositivo, ¿sí? Desde aquí ya le comienzan a llamar Smart Device, pero como les dije, cuando le dicen aquí Smart Device, se están refiriendo a esas 4 capacidades que tiene un Smart Device, no un Smart Product. Un Smart Product ya ofrece servicios inteligentes, un Smart Product es más de la web de las cosas, ¿sí? Esos Smart Device también tienen su propio sistema operativo, pero un sistema operativo pequeñito, ¿sí? O su propio hardware, su propio entorno, ¿sí? Pero de alguna manera ellos tienen que conectarse y es para comunicar la información, ¿sí? Entonces eso lo hacen con un gateway. Podemos tener Smart Devices, ¿sí? O podemos tener simple devices. Y simple devices ya son directamente el sensor, ¿sí? Ya son directamente el actor que se conecta a ese gateway para sacar la información. Y ya un smart devices podría no necesitar el gateway y podría comunicarse, ir directamente a esa capa de comunicación. Obviamente aquí, pues ya estamos definiendo es cómo nosotros nos vamos a comunicar o qué protocolos de comunicación vamos a utilizar, ¿sí? Aquí hay unas empresas que han trabajado bastante sobre eso, por ejemplo, Sigfox es una empresa que ha trabajado en cómo comunicar o hacer accesible esos dispositivos. Incluso estamos hablando de cómo conectar o cómo hacer machine to machine. Y la idea es que esto lo podamos subir a la nube. Una vez estando en la nube, en los servicios cloud, obviamente el principal servicio que necesitamos es guardar la información, ¿sí? Pero también necesitamos gestionar el dispositivo, es decir, dar de alta un dispositivo, eso es lo que ahí estamos hablando de los CRUD, ¿sí? Dar de alta un dispositivo, poder editarlo, poder consultarlo, poder darle permisos, autorización, todo ese tipo de cosas. Manejar un sistema o un triggering o un sistema que nos permita procesar los eventos, ¿sí? Que permita capturar que ocurrió un evento y que haya algún tipo de procesamiento de ese evento, ¿sí? Y si queremos que el comportamiento sea inteligente, entonces aquí es donde le colocamos pues esos algoritmos de Machine Learning. Con esos algoritmos de Machine Learning, entonces vamos a cambiar el comportamiento de nuestros objetos para que tengan ese comportamiento inteligente. Finalmente, pues tenemos la parte de aplicación, donde en la parte de aplicación tenemos que definir cómo va a ser la visualización de la información, ¿sí? De esos objetos, con qué procesos y personas, el Internet del todo, con qué procesos y personas lo vamos a integrar para hacer esos servicios más completos, ¿sí? Y obviamente aquí a nivel de ese nivel alto de aplicaciones debería haber un entorno de desarrollo, ¿sí? Esto ya es más de los desarrolladores. Entonces, ¿qué entorno de desarrollo estarían utilizando, ya sea para aplicaciones Windows o para aplicaciones móviles, ¿sí? Y no se puede olvidar toda la capa de seguridad. Entonces, a todos los niveles hay un elemento de seguridad que se puede
tener en cuenta. Entonces, esto es lo más básico de lo que llamamos una arquitectura en IoT. Bueno, estos ya son diferentes hardware. Esto es diferente lo que les comentaba. Bueno, aquí lo de los middleware y los middleware y los servidores IoT. Recuerden que estos middleware y estos servidores ya están, o sea, aquí, en esta parte, es donde nosotros tenemos esos middleware. Esos middleware los tenemos en esta parte. Y los servidores IoT. Entonces, los servidores IoT, y ellos son los que nos van a generar esta capa de conexión, ¿sí? hacia la nube o hacia el internet. Esos son los middleware y los servidores. Entonces, ese middleware es un software que provee esa capa que abstrae esa infraestructura de la IoT, o sea, de diferentes fabricantes y con diferentes software, con diferentes mecanismos de comunicación y lleva esa información a la nube. Los brokers IoT son servidores que permiten conectar cualquier tipo de dispositivos, ¿sí? Y guardan esa información ya en el cloud, ¿sí? Entonces, este era Everything que yo les comentaba, era uno de los que es interesante porque eso tiene cierto manejo open. No todos los servidores IoT son open o algunos restringen las funcionalidades a cierto número de información y otros sí dejan un manejo un poco más amplio de eso. Tenemos algunos dispositivos a nivel de dispositivos que manejan incluso pequeños sistemas operativos orientados a tiempo real, como RIoT, ¿sí? O con Tiki, claro que este no lo he vuelto a escuchar tanto, ¿sí? Algunos protocolos de comunicación como CoAP o MQTT, este es uno de los protocolos más utilizados para comunicar información. Esto es el de telemetría, esto es para mandar información, este fue utilizado, este es el que más se utiliza y fue utilizado en los cohetes espaciales, ¿sí? El desarrollador de este protocolo ha sido IBM y este protocolo trabaja una arquitectura publicador-suscriptor. Bueno, en un momento lo vamos a ver. Este otro protocolo es un protocolo que se basa en la misma arquitectura tipo REST, que es la que se utiliza la web, pero es un poco más restringido para ahorrar ancho de banda. Este también es otro parecido a de CoAP, pero es otra propuesta. Entonces, todos son protocolos de comunicación de datos de los dispositivos a la web. Y las arquitecturas que más se están hablando, que más se están trabajando, son precisamente la arquitectura REST, que es utilizar la misma arquitectura que utiliza la web. SOA, de esto estuvimos hablando la vez pasada, que son la arquitectura orientada a servicios, y las redes de sensores inalámbricos, que tiene también su propia arquitectura de trabajo. Esto que tenemos aquí ya son tecnologías semánticas. Esas tecnologías semánticas son las que nos van a permitir guardar el contexto y guardar la información para que los servicios los podamos hacer inteligentes. Una tecnología es como las ontologías. Las ontologías es una estructura de información en la cual nosotros podemos guardar información relacionada, conceptos relacionados entre sí sobre un mismo dominio, pero lo más importante es que nosotros podemos hacerle preguntas a esa estructura de información y él puede generar cierto razonamiento de lógica de primer orden y nos puede sacar y nos puede permitir almacenar conocimiento experto. Eso es lo más interesante que tiene la parte de las ontologías. Y con eso, podemos crear sistemas de búsqueda, podemos utilizar programación en lenguaje natural o podemos utilizar realidad aumentada. Todo esto tiene que ver con el manejo ya de la información. Entre las diferentes tecnologías de comunicación, tenemos de muy corto alcance, o sea, aquí estamos hablando de centímetros, lo que es el RFID, el NFC son de centímetros, hasta varios metros. Bluetooth ya estamos hablando como de 10 metros, Zigbee, dependiendo del que se esté utilizando, puede ser entre 100, 200, 300 metros, Z-WAP también, y aquí ya estamos hablando de 20 metros, por ahí un poquito menos, ¿sí? Y podemos ya utilizar tecnologías que ya estamos hablando de kilómetros, ¿sí? Con WiMAX
Aquí no está porque no está la tecnología LoRa, pero debería estar por acá, ¿sí? Porque, bueno, cuando se hizo este grafiquito todavía no se hablaba de tecnología LoRa y tecnología ya incluso que nos puede conectar hasta digamos, países, diferentes países, o ya satelital, GPS, o las tecnologías de comunicación de telecomunicaciones. Entonces, todas esas tecnologías podrían ser parte de lo que nosotros utilicemos para poder conectar nuestros objetos. Bueno, esto lo paso. Este de paso es para crear el objeto, ya les expliqué con el otro ejemplo. Entonces nosotros podemos crear servicios donde fundamentalmente se ha hecho desarrollo de servicios. Estamos hablando de lo que es home, lo que es transporte, lo que es salud en edificios y en ciudades, ¿sí? Donde más se está desarrollando es sobre todo en esta parte de home, ¿sí? Y lo que es salud es lo que lleva la puntera, y luego en los demás. Ahí es donde se están haciendo diferentes aplicaciones. Digamos, solucionando cosas prácticas, como por ejemplo, aquí dice que en San Francisco entre el 20 y el 30% de la congestión del tráfico es causada por gente que está buscando o cazando un lugar donde parquear, ¿sí? Entonces, dando vueltas a ver dónde encuentran un lugar donde parquear, y eso genera congestión. Entonces, si se desarrolla una solución que permita un lugar de parqueo, relacionar con un conductor que esté buscando esa información, entonces el lugar podría como reservarle y hacerle una indicación para que la persona llegue más pronto y produzca menos congestión, además de que pues eso tiene un impacto mucho más grande, pues menos quema de combustible, ¿sí? Reduce el problema de tráfico, llega más rápido, etcétera, etcétera. Y así, esto es lo que es conectar ya objetos inteligentes con datos, procesos y personas. Y a esto es ya lo que se le está llamando el Internet del todo, ¿sí? Aquí en Healthcare, Smart Home, hay un problema grande en los adultos de más de 65 años que viven solos y entonces quieren poder tener un monitoreo constante de estas personas. Entonces, para eso se pueden hacer desarrollos en edificios inteligentes para reducir el consumo de energía. Y en el 2020 se estaban disputando $1 trillón de dólares de ganancias de los desarrollos en estos campos. Así que esta gráfica me gusta mostrarla casi que en todas las presentaciones que hago, porque me gusta mostrarles que esta es un área que promete mucho para los que se atreven a crear un emprendimiento en esta parte de IoT. Mire que la curva de crecimiento es exponencial y prácticamente, digamos, digamos que en estos países uno puede ser pionero en crear todos esos servicios y poder tener de pronto un muy buen emprendimiento y ganar hasta un buen dinero si se hace bien, ¿sí? Y esto ya se los mostré. Y las tendencias actuales de trabajo es sobre la parte de la interacción de objetos. Esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con seguridad y autenticación, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con manejo eficiente de la energía, digamos, integración con otros servicios o con otros objetos. El desarrollo de los estándares, que ya podamos tener unos estándares bien definidos para hacer interoperabilidad entre los diferentes dispositivos, ¿sí? Objetos inteligentes, ¿sí? Aumentar la velocidad, aumentar la velocidad, además de reducir también esa visibilidad de los objetos, ¿sí? Y lo que se espera después del 2020 o todo lo que es esta década es que se desarrollen con mayor medida lo que son los objetos inteligentes, ¿sí? Y que esos objetos inteligentes puedan cooperar. Es lo más importante que se está tratando de hacer, ¿sí?
y que podamos desarrollar en vida inteligente, en salud inteligente, en buena seguridad. Y aquí lo que tenemos aquí son lo que está mucho más allá, ¿sí? La seguridad en salud, ¿sí? Digamos, hacer un conjunto, un ecosistema, un continuo entre las personas, los computadores y las cosas, etcétera. Listo, eso era, muchachos. Eso era esta presentación. La idea es que era contestar estas preguntas. ¿Cuáles son los principales elementos de la arquitectura de la IoT? ¿Quién me colabora con esos principales elementos? Yo, profe. Dale, pues. De la arquitectura sería pues contar con un dispositivo que sería pues, el hardware físico, la comunicación, que sería el protocolo que voy a emplear, los servicios cloud, en donde pues voy a guardar esta información, gestionarla, y la aplicación que sería pues ya la visualización del servicio que voy a ofrecer. Listo. Eso es lo más básico de una arquitectura en la IoT. De acuerdo. Gracias. ¿Qué se entiende por ecosistema de la IoT? Laura. En el ecosistema de la IoT es, bueno, tener conciencia o conocimiento de quién o qué se tiene para desarrollar IoT. Entonces, dentro pues, del ecosistema está el contexto, la interacción, la adquisición, el análisis y la integración. Y hay algo transversal entre todos estos, como, no sé, como pasos, que es la seguridad. Y en todos ellos tenemos nosotros empresas. Sí, empresas que se dedican a cada uno. Por ejemplo, bueno, el primero que es el contexto es más como el entorno en el que vamos a crear nuestro objeto. Puede ser lo que es el hogar, el transporte, la salud, los edificios y ciudades. Luego se pasa en la interacción, que es cómo se va a trabajar con el objeto en el entorno, o sea, como con el hardware. Y ese hardware toca seleccionarlo de los diferentes productores. Sí, que sería ya la parte de arriba, que es la interacción, o sea, la interacción donde se muestran todas las device components, que es el hardware, el software, la conectividad, cómo se va a comunicar, entre otras. Y ya luego sería la parte del análisis, que es coger los datos y pasarlos ya sea a un cloud, a un edge o a un fog, pues ahí dependería. Y finalmente ya lo que genera como ganancia, que es la integración, el business, que es integrar nuestra aplicación, nuestro objeto, bueno, con los diferentes procesos ya existentes para generar la ganancia. Sí, en ese ecosistema, muy bien explicado, Laura, pero digamos que lo importante es que en el ecosistema tú identifiques quién hace eso, ¿sí? ¿Quién te permite guardar los datos? ¿Quién te ofrece un modelo de negocio específico? ¿Sí? ¿Quién te ofrece tal dispositivo o tal sensor? ¿Listo? Sí, profe. Listo. Bueno, gracias. Tenemos aquí, ¿cuáles son los principales pasos para crear una aplicación IoT? ¿Cuáles son los principales pasos para crear una aplicación IoT? ¿Quién me preguntó? ¿Fue Manuel? ¿Quién me preguntó cuando el contexto? Sí, profe, fui yo. Contesta eso entonces. Bueno, según lo que entendí de los pasos, es necesario entender la problemática o la necesidad a resolver para poder tener claro qué tipo de solución afrontar. Pues en algunos casos usted dijo que también era posible que existiese una tecnología que aplicase para varios tipos de problemas, pero pues que lo más común era primero determinar cuál era. Lo segundo que necesitábamos entender allí era qué tipo de información se iba a interactuar, tanto desde la perspectiva del usuario hacia el dispositivo, como del dispositivo hacia su entorno, ¿sí? Luego de tener claro ese tipo de información que se podía generar,
si ya nos preocupábamos por determinar los dispositivos que podían capturar esa información. Y por último, la aplicación o la interfaz para poder interconectar o generar la interacción de ese dispositivo con el servicio que está proveyendo. Ok, gracias. Lo único que de pronto te agregaría Sí, es que señor. toca buscar qué desarrollos ya existen respecto a la misma problemática para mirar, para ver que si ese desarrollo existe, si existe, entonces mirar otra opción de generar una innovación. ¿Listo? Correcto, sí, señor. Incluso quería preguntar algo allí con respecto a una pregunta de la clase pasada que hablaba sobre los retos actuales para la IoT. Y precisamente cuando usted dio ese ejemplo, me surgió la inquietud que muchas veces puede que exista una idea de un proyecto, vamos y hacemos la revisión y ya existe, pero pueden existir posibilidades de mejora. Creería que también es un reto cuál es la posibilidad de mejora. Un ejemplo sencillo es el tema del marcapasos, cómo cambió de tamaño y cómo se ha ido refinando constantemente hasta que hoy en día pues es del tamaño de la cabecita de una aguja, es muy pequeño. Ajá, totalmente de acuerdo. Normalmente esas posibilidades de mejora suceden porque la base teórica, ya sea en la parte química, en la parte física, de los materiales o de cómo hacer algo, se encuentra una nueva forma de hacerlo, ¿sí? Se encuentra Sí, una nueva manera. Entonces, eso permite, por ejemplo, encontrar una forma más eficiente de agrupar microchips para hacer un procesador mucho más potente, ¿sí? Y eso es lo que han ido trabajando todas estas empresas, ¿sí? Cómo miniaturizar cada vez más y hacer que eso consuma menos energía y que tenga mayor capacidad de procesamiento. Y generalmente eso genera que podamos hacer dispositivos y sensores que pueden mejorar lo que ya existe. ¿Sí? Claro, profe. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. No, a ti. Osvaldo se conecta y se desconecta. Bueno, ¿cuáles son los principales campos de investigación actual en la IoT? Carlos Eduardo. Carlos, te escucho muy lejos. Muy, muy bajito estás. Muy bajito todavía. ¿Qué tal ahora? Todavía se te escucha muy bajito. En serio, a ver. No, que es raro porque tengo los auriculares conectados, pero me dice que está sonando desde los altavoces del portátil. A ver. ¿Y ahora? Hola. Chicos, ¿ustedes lo escuchan? ¿Igual? ¿Se escucha bajito? Yo lo escucho bajito, profe. En un segundo yo me Muy desconecto. bajito, Te profe. hago la de Osvaldo. Taratata. Digo que se conecta ahorita. Entonces, mientras él se conecta, Manuel, ¿cuál es la principal diferencia entre IoT y WT? Hola, profe, ¿sí me escucha ahí? Sí. Yo también he tenido problemas de conexión. Bueno, la diferencia está orientada a qué estamos conectando, ¿no? O sea, Internet de las cosas se refiere a que estamos conectando cosas, pero la red de las cosas es la interacción que tenemos entre los servicios de información y las cosas, no solamente digamos, el aspecto de conectividad. Profe, se muteó, no escucho. Sí. Sí, en la web de las cosas, en la Internet de las cosas estamos hablando de cómo conectar, dotar las cosas de sensores actuadores y cómo conectarlas a Internet. ¿Sí? En cambio, en la web de las cosas estamos hablando de que ya tenemos cosas conectadas a Internet,
cómo darles servicios y aplicaciones sobre la web. Y esos servicios y aplicaciones podrían ser inteligentes o no. Ahora, si son inteligentes, ahí ya viene todo lo que hemos hablado del contexto. Entonces, la diferencia está que la web de las cosas incluso contiene la Internet de las cosas. Y la web de las cosas está más sobre la parte de los servicios y las aplicaciones. Y la Internet de las cosas está más sobre la parte de los dispositivos, los protocolos que se utilizan para comunicarse, para conectarse y para interactuar y para subir la información en la web. Profe, de pronto se podría decir que la diferencia también entre BOT y WOT es que tiene una estructura diferente o se maneja la misma estructura. No hablamos de estructura diferente porque si la web de las cosas incluye IoT, hace parte de ella misma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de web de las cosas, estamos hablando más de aplicaciones y servicios. Y ya por ende, ya sabemos que por dentro está IoT. Listo, profe, gracias. Ok. Carlos, ¿ya puedes hablar? No sé, ustedes me dirán, ¿cómo se escucha ahora mejor? Muy Sí. bien. Bueno, sí era el dispositivo. Entonces, ¿cuál era la mía? ¿La campos o retos? La 5. Protocolo. La 5. ¿Cuáles son los ¿Cuáles principales son los retos de la principales retos en la IoT? Listo. Bueno, yo diría que, pues, después de escuchar y revisar lo que estábamos hablando ahorita, yo diría que los principales retos se centran más que todo en la integración de lo que ya existe, ¿no? Tener la capacidad de establecer marcos o estándares lo suficientemente homogéneos para que cualquier fabricante pueda establecer métodos de comunicación para poder definir servicios comunes para todos. Lo que mencionaba hace rato, por ejemplo, de qué pasa si yo tengo las ventanas de un fabricante, tengo no sé, la domótica, perdón, la cocina de otro fabricante, que tengo los dispositivos de otro fabricante. Entonces se necesitan esos estándares y esas normativas que sean capaces de estandarizar lo suficiente eso para poder trabajarlo de manera genérica. También se necesita normativa a nivel jurídico, eso me parece bastante importante, sobre todo por lo que mencionaba hace rato del tema de qué pasa cuando esto empieza a estar en forma y, por ejemplo, hayan servicios como lo que mencionaba de FedEx, si no me equivoco, el ejemplo de los drones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya necesitamos establecer normativas del cómo, el cuándo y el por qué se deben utilizar ciertos dispositivos? También pensaría que un reto interesante es el de el lograr que las máquinas o que los dispositivos tengan la suficiente inteligencia, entre comillas, para poder realizar mecanismos de comunicación que nos permitan además hacer analítica, permitir obtener información ya a nivel de proceso, a nivel de negocio, y que permitan sacar plata, que era lo que mencionaba ya casi al final, poder utilizar eso como un modelo de negocio para cualquier área de manera transversal. También, bueno, también está la seguridad, se tiene muchos retos a nivel de seguridad, pero casi todo se centra a nivel de intercomunicación, ¿no? De integración. De acuerdo, sí. Muchas gracias. Sí, muy bien resumido. Creo que me salté una que fue los principales campos de investigación, ¿cierto? Creo que esa fue la que me salté. No sé si, Osvaldo, ¿alcanzaste a ver esa partecita? Profe, no, precisamente esa es la que no alcancé, qué pena, es que apenas estoy acá en Cali y estoy en un lugar con un internet que no me da de cuenta. Entonces no, pero pues sí hay algunas cosas que me imagino con todo lo que ustedes nos han venido comentando, ¿no? Realmente la interoperabilidad y llevar ese internet a la web, siento que es un gran reto de investigación, por ejemplo, lo que trabaja Camilo Romero, Ajá. que tiene mucho que ver como saber en qué lugar debe realizarse el procesamiento de los datos, dónde deben almacenarse, toda esa parte pues, de procesamiento. Me parece también que el tema de la seguridad, pues personalmente lo siento muy importante, que es como darle un buen mantenimiento y un flujo seguro a los datos, a la información. Y eso. Sí, sí, a eso principalmente. Y
Es a eso principalmente y a la parte de volver a los objetos inteligentes, ¿sí? Volverlos inteligentes e interactuantes entre ellos mismos, ¿sí? Digamos que ese es el otro reto que está allí y cómo meterlos en ese gran ecosistema del que hemos hablado, ¿sí? Bueno, yo creo que hemos cumplido con estos objetivos que nos hemos, estas preguntas, estos objetivos que nos hemos propuesto de la sesión. Nos queda allí el cuestionario, no lo alcanzamos a hacer, no, a ver si lo hacemos la próxima semana, un cuestionario que podríamos utilizar de pronto para parte de evaluación, de la parte conceptual, entonces para que estudien sobre eso. Hay otras 2 lecturas allí que profundizan más en lo que les acabé de comentar. Está la lectura 4, estas lecturas, este es el resumen, ustedes pueden hacer toda la lectura o, si no tienen tiempo, pueden ir al resumen, ¿sí? Entonces, este es el resumen y aquí profundiza más en lo que es un Smart Object, lo que es la parte más importante que debemos tener en cuenta en la parte de la arquitectura, ¿sí? Toda la investigación que se debe hacer acerca del contexto y por qué el contexto, que es otro elemento que hemos hablado bastante, ¿sí? Cuáles son los retos de investigación, ¿sí? En la parte de sensores y actuadores, cómo comunicarlos, cómo identificarlos, cómo interactuar, el consumo de energía, la distribución de la tecnología, incluso de la inteligencia artificial, en la parte de seguridad, como lo comentabas, Osvaldo, ¿sí? Y en la parte de la inteligencia distribuida. Entonces, este artículo habla mucho más sobre esa última parte que hemos estado hablando y con mayor profundidad. Y en la lectura 5 es donde vamos a entender un poquito más la diferencia entre IoT y WOT. Entonces, aquí está el resumen, aquí muestra lo que es un objeto conectado a Internet, y esto es un objeto de la web de las cosas, es un objeto que ya tiene un web server, ¿sí? O al menos así lo definen en este artículo, y ese web server lo pueden colocar a un servicio web, y ese servicio web ya va hacia una aplicación o un negocio específico, ¿sí? La clasificación que hace Matthew aquí de lo que es para él los diferentes tipos de objetos, lo que es un objeto inteligente, y luego sobre cómo crear una inteligencia artificial basada en agentes para poder desarrollar un entorno inteligente. Entonces, les recomiendo que hagan una lectura de estos 2 últimos artículos que les va a permitir profundizar mucho más. Esos artículos están aquí en lecturas, en esta parte. Aquí están los resúmenes, ¿sí? Ustedes pueden acceder allí a los resúmenes o pueden leer el artículo y podrían acceder mejor a eso. Antes de terminar, creo que me faltaba cuadrar una cosa. Tengo un minutico. Osvaldo, te esperé el lunes que me dijeras algo y no me dijiste nada. Sí, profe, qué pena. Le cuento que ya estaba por viajar y encontré un tiquete de avión súper baratísimo. Ya. Entonces viajé directo a Cali y pues no lo había escrito porque he estado súper ocupadísimo, pero pues ya tocaría verlos acá. Pues hagamos una cosa. Entonces, ya sea Manuel o tú, me mandan en la dirección y yo les mando los 2 kits por Servientrega. Se lo mando a uno de los 2 y luego ustedes se ponen de acuerdo para compartírselo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, traten de hacer eso entre hoy y mañana, de mandarme esas direcciones para yo podérselo mandar o mañana o más tarde el sábado. Ahí yo lo estoy compartiendo de una vez la mía. Listo. El problema es cómo llego yo después, porque no conozco nada. No, Fresco, más bien me das tú la dirección de donde estás y yo voy en un momentico